Hola y muy buenas a todos equipo, soy Alejandro Sabou y hoy tenemos un vídeo muy esperado por todo el mundo. Hoy vamos a hablar de Mitoma, el universitario que triunfa en la Premier League y donde hablaremos y analizaremos tácticamente una de sus principales cualidades, el regate. Como no, hablaremos de la tesis doctoral de Mitoma y cuáles son los puntos clave que creemos que hacen que Mitoma sea un regateador brutal, para que tú lo apliques y te conviertas en mejor futbolista. Eso sí, antes de seguir me gustaría que me dejes tu me gusta, que me comentes qué te parece este vídeo o este tipo de vídeos y que me dejes próximas sugerencias de futbolistas, movimientos inteligentes o temas que quieras que te ayuden a mejorar como jugador. Ahora sí, vamos con Mitoma. El caso de Mitoma es peculiar, ya que prefirió dedicarse a los estudios antes de dar el salto a la Premier League y gracias a su gran talento, junto a su gran labor como investigador, le han permitido convertirse en uno de los jugadores de moda en Inglaterra. Mitoma, un estudiante a la vieja usanza. El caso de Mitoma es digno de estudio, un jugador con un talento brutal y que ya despuntaba con 16 años. Sin embargo, él no quería dejar a un lado sus estudios por dedicarse al fútbol, situaciones que hemos visto que se repiten en la actualidad. Rechazó una oferta del Kawasaki Frontale de la primera división de la J1 League, ya que no se sentía aún preparado para dar el salto. Fueron pasando los años y Mitoma también fue avanzando en su educación hasta llegar a la universidad, donde optó por realizar la carrera de educación física. Mientras tanto, él compaginaba sus estudios con sus entrenamientos, ya que seguía siendo uno de sus objetivos. Durante su etapa universitaria fue perfeccionando su técnica y mejorando sus hábitos. Aprendió mucho sobre nutrición, sobre entrenamiento, sobre salud y eso le sirvió para mejorar como futbolista. En este caso, Mitoma lo estudió todo él, pero queremos recordarte que a ti no te hace falta, porque en la L4F Shop tienes una metodología profesional en todos nuestros programas, packs y asesorías personalizadas premium de entrenamiento. Así que si tú quieres aumentar tu nivel como Mitoma, pero de manera mucho más sencilla, te recomendamos entrar. Como te íbamos diciendo, su momento de apogeo fue cuando realizó su tesis doctoral. Sí, esa tesis doctoral de la que todo el mundo ahora habla y todo el mundo busca como un loco en Google y en todos los buscadores, hasta en Bing lo buscan. Mitoma decidió realizarla sobre el proceso de regate, una de sus virtudes y de cómo superar a sus rivales. Mitoma lo que hizo es colgarse una GoPro en la frente y fue grabando sus movimientos a la hora de superar rivales, así como su ángulo de visión y posteriormente iba recogiendo estos resultados. Era el nuevo Oliver Atom. Su tesis tuvo un impacto brutal y la conservan como una reliquia en la Universidad de Tsukuba. A partir de ahí, una vez finalizados sus estudios, Mitoma, ahora sí, decidió aceptar la oferta del Kawasaki Frontale, con el que anotó 30 goles y 21 asistencias en 60 partidos. Ahí fue donde varios equipos europeos se interesaron por él, entre ellos el Brighton, que terminó haciéndose con sus servicios. Pero bueno, ¿en qué se basó la tesis de Mitoma? Que seguramente es por lo que estás aquí. Principalmente en dos aspectos clave para cualquier regateador. Como imaginarás son la velocidad y el regate. Para su tesis combinó el movimiento del propio Mitoma a la hora de regatear junto a los regates de los mejores dribladores del momento. Así pudo analizar las mejores facetas de jugadores como Messi o Neymar y poder plasmarlas en el terreno de juego. 1. Velocidad. Una de las facetas en las que Mitoma fundamentó su tesis fue la velocidad. Para ello trabajó con un profesor en la modalidad de 100 metros valla para mejorar su sprint. Mitoma utiliza los cambios de ritmo muy a menudo para superar a sus rivales, por lo que decidió mejorar su aceleración para ello. Te recordamos que en la L4F Shop te enseñamos nuestra metodología de élite para mejorar esta faceta como futbolista. Pero bien, ¿cómo acelera Mitoma? Vamos a verlo. Si colocas el pie de lado, no puedes acelerar verticalmente. Pero si sitúas los pies en vertical, puedes acelerar mejor, con el fin de hacer un mejor sprint desde el principio. Como ves, la manera de arrastrarlo es diferente. Mitoma cree que es más sencillo acelerar así por la postura corporal. Fíjate aquí en cómo acelera Neymar y cómo coloca su cuerpo y pies. ¿Te suena? La clave del regate está en aprovechar una situación en la que el defensa tenga que girar y perder centésimas de segundo en dicho giro. No solo debes tener una buena aceleración, sino aprender a situar tu cuerpo entre el balón y el rival mientras la conduces.
Fíjate en cómo aceleran tanto Mitoma como Neymar. Y si a esto le añadimos una finta, el rival dudará cuándo entrarte. Esta será la señal para acelerar. Un tip extra que te recomendamos es que nunca frenes del todo la pelota, ya que facilitaremos al defensa robárnosla. Seguramente estés pensando, vale Alex, muy bonito, pero es que Mitoma es un cohete. Exactamente, Mitoma es un cohete porque entrenó como debía y esto sumado a un montón de factores provocó que pudiésemos favorecer este tipo de juego. ¿Quiere decir esto que la potencia o la velocidad no se puede mejorar? Para nada, la potencia, la velocidad y la fuerza son atributos que tienes que mejorar como futbolista y se puede mejorar si sabes cómo entrenarlos. No voy a entrar mucho en detalle en este vídeo, pero la clave siempre va a ser trabajar tu fuerza a altas intensidades y mejorar a través de ejercicios pliométricos como podrían ser los saltos y el sprint. La combinación de ambos van a conseguir que mejoren tu potencia si lo realizas bien para tener esta fuerza y poder ejecutarla a máxima velocidad, que es lo que buscamos como futbolistas. Pero vamos a seguir con el siguiente punto. 2. Regate. El segundo punto y quizás el más difícil de asimilar. Mitoma es un experto regateador y para su tesis decidió fijarse en los mejores en esta faceta. Ya hemos visto grandes exhibiciones de Mitoma en la actualidad y ese 1 contra 1 es su mejor arma. Está en el top 1 de regateadores de la Premier League. Pero bueno, ¿cómo regatea Mitoma? El proceso de regate de Mitoma podría dividirse en varias fases. Lo primero que realiza Mitoma es un proceso de visión justo antes de recibir el pase. El japonés mantiene su vista en el oponente y en el espacio que tiene a su alrededor y que puede recorrer. Una vez que recibe el balón, Mitoma ya sabe por qué zona va a salir. Ahora viene el segundo punto, la finta. Mitoma aprovecha su gran elasticidad para mover al defensor y generar una superioridad. Te citamos unas palabras de Mitoma. Soy consciente de cambiar el centro de gravedad del oponente. Si puedo mover el cuerpo del oponente, gano. Una vez que el adversario cae en la finta, comienza el paso 3, la aceleración o cambio de ritmo. Aquí es donde ya Mitoma es imparable. Ya se ha generado su espacio y puede conducir con balón en superioridad. Siendo tan veloz y habiendo entrenado tanto la aceleración, hace que cuando arranque sea casi imparable. Aquí podemos ver el gran impacto de Mitoma en la Premier League. Te dejamos sus datos unos segunditos para que le eches una ojeada, pero son impresionantes. Gracias a su tesis y a su buen desempeño, Mitoma se ha convertido en uno de los jugadores de moda en la Premier League. Su gran visión de juego y sus grandes exhibiciones le han permitido dar muchos puntos al Brighton y se ha convertido en uno de los puntales del equipo de De Zerbi. Tiene una potencia brutal y ya nos ha dejado muchos destellos de clase. ¿Veremos más tesis doctorales como la de Mitoma relacionadas con el fútbol y con tan buenos resultados? Me gustaría que me lo digas aquí abajo en los comentarios. Me encantaría que compartas este vídeo con cualquier amigo que le guste regatear como el que más, que nos dejes en los comentarios qué vídeos te gustaría seguir viendo y, como no, que te suscribas para no perderte nuevas novedades, valga la redundancia, para convertirte en mejor futbolista. Un abrazote de tu amigo Alejandro Sabou y nos vemos, equipo. Chao, chao.